En cinemática inversa, a diferencia de la directa, una vez que conocemos la posición y orientación del efector final, se procede al cálculo de los ángulos de cada articulación que ha logrado llevar al efector final a dicha posición y orientación. En cinemática directa, habíamos estado trabajando con la configuración que se muestra en pantalla, en un plano XZ, siguiendo tal procedimiento que comenzaba con el trazo de los ejes hasta llegar a conocer todas las tramas. Y bueno, en cinemática inversa, ¿qué hacemos? Pues aquí trabajamos en un plano XY. Esto quiere decir que veremos al manipulador desde arriba. ¿Y cómo vamos a resolver esto? Bien, la solución tiene como nombre métodos de forma cerrada, es decir, soluciones analíticas. Estas no son numéricas. Dicho método está dividido en geométrico y algebraico. De modo que tenemos nuestro manipulador tal y como se muestra en pantalla. Nos encontramos en un punto A y queremos llegar al punto B. Para esto seguramente ustedes ya pensaron en la siguiente ruta. Sin embargo, en el análisis de la cinemática inversa, se considera que en el camino habrá ciertos obstáculos que provocarían una colisión. Por lo tanto, debemos pensar en más soluciones, de modo que evitemos los obstáculos y las colisiones. ¿Sí? Así está mejor. Y bueno, una vez dicho esto, solo nos falta aclarar una cosita más. Tenemos nuestro manipulador, ¿correcto? Para comenzar a solucionarlo, debemos ubicar las coordenadas de la trama anterior al efector final, MY y MX. Entonces, la última cosa por aclarar es la siguiente. El efector final también recibe el nombre de muñeca, y para que el análisis de la cinemática inversa del manipulador sea mucho más sencillo, la muñeca se desacopla. Pero, ¿cómo esto facilita el análisis? Bueno, pues este componente recibe el nombre de muñeca de Euler, y esta tiene 3 tipos de rotaciones. Entonces, al desacoplarla, se podría decir que estamos solucionando dichas rotaciones. Pero, esta es una cuestión que abordaremos en el video de muñeca de Euler. Mientras tanto, comencemos con la solución de este manipulador. Entonces, después de esa breve introducción, vamos a empezar a resolver la cinemática inversa por el método geométrico, ¿sí? Entonces, ya comentamos que la cinemática inversa nos sirve para obtener los ángulos que se van a formar cuando el robot está en movimiento, ¿sí? Entonces, vamos a marcar estos ángulos. Este es θ1 y este es θ2. Como lo podemos ver, θ1 corresponde al primer brazo, por así decirlo, de nuestro manipulador, L1, y θ2 corresponde, bueno, se forma entre este eje imaginario, este eje verde punteado, y la segunda extremidad de nuestro manipulador, L2, ¿ok? Una vez que ya ubicamos tanto los ángulos como las extremidades de nuestro robot, lo siguiente es trazar un vector resultante que explique la distancia que existe entre la primera trama y la última. Entonces, vamos a representar la configuración de nuestro manipulador con este triángulo oblicuo, ¿sí? Donde pues los lados son L1, L2 y el vector posición R de 0 a M. Entonces, el primer ángulo que vamos a obtener será θ2. ¿Por qué θ2 y no θ1? Bueno, pues porque para obtener θ2 solamente consideramos L2. Para obtener θ1 tenemos que considerar L1 y L2, y eso lo veremos pues después de esto. Entonces, vamos a obtener nuestro ángulo θ2. Y pues como sabemos por geometría y trigonometría, los triángulos pues tienen ángulos internos, En este caso tenemos este ángulo interno al que vamos a llamar alfa. Y aquí, bueno, con un poco de imaginación, hay una línea recta, o sea, en una línea recta nosotros ya sabemos que hay 180 grados, ¿sí? 180 grados, ¿sí? O pi. Y a partir de esta definición podemos decir que
180 grados, que es igual a pi, son iguales a alfa más teta 2. Y aquí, haciendo uso del círculo trigonométrico, vamos a despejar alfa. Y el círculo trigonométrico nos da la siguiente identidad, donde el coseno de un ángulo alfa, o bien coseno de pi menos teta 2 en este caso, ¿sí? Es lo mismo, equivalen a la siguiente expresión. El menos coseno de teta 2, ¿sí? Entonces vamos a estar trabajando con esta expresión, la cual nos dice que el coseno de este ángulo alfa es equivalente al menos coseno de este ángulo teta 2, ¿ok? Entonces ahora vamos a hacer uso de la ley de los cosenos, la cual funciona para obtener los lados faltantes en los triángulos oblicuos, Pero pues aquí, como conocemos todos los lados, lo que haremos será despejar el coseno de teta 2, pues para encontrar teta 2. Entonces, tomando como referencia cada uno de estos lados, la ley de los cosenos nos quedaría de la siguiente forma. ¿De acuerdo? Entonces ya quedó esta expresión. Ahora lo único que falta es despejar el coseno, despejar el ángulo teta 2 para saber cómo obtenerlo. Y nos queda del siguiente modo. Entonces todo lo que suma lo pasamos restando al otro lado, y lo que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Entonces nos queda que el coseno de teta 2 es igual a lo siguiente. Y ahora lo que sigue simplemente es despejar a teta 2 pasando el coseno al otro lado como el coseno a la menos 1, ¿sí? Entonces, teta 2 es igual a coseno a la menos 1 de todo esto. Y listo. Entonces tenemos esta expresión y, les soy sincero, no sé por qué, pero en los textos, artículos y libros yo lo he visto de este modo, que vamos a regresar el coseno acá, el coseno de teta 2, o que es igual a C2, sí, es lo mismo, es igual a M. Les repito, no sé por qué, sí, no, pero como así se encuentra en muchos textos, lo vamos a manejar de este modo para que ustedes se familiaricen con este término M. De acuerdo, entonces tenemos esta expresión que es equivalente al coseno, y les voy a dar otras fórmulas para obtener teta 2. Entonces, por identidades trigonométricas sabemos que el coseno de un ángulo al cuadrado más el seno de este mismo ángulo al cuadrado equivale a 1. En este caso estamos hablando de teta 2. De modo que vamos a sustituir, donde nos quedaría como m al cuadrado, porque m es el coseno, más el seno de 2 es igual a 1. Sustituyendo nos queda como que el seno de 2, o el seno de teta 2, es igual a la raíz cuadrada de 1 menos m al cuadrado, o el coseno al cuadrado, y ya, así. ¿Sí? De acuerdo, del mismo modo podemos verlo con la tangente. Ya sabemos que la tangente de un ángulo es igual al seno entre el coseno de este ángulo. De modo que el ángulo, en este caso teta 2, será igual a la tangente a la menos 1 de esta. Y como ya hemos visto, el seno y el coseno se pueden sustituir, de modo que sea igual a la tangente a la menos 1 de la raíz cuadrada de 1 menos m al cuadrado entre m, porque el seno es la raíz cuadrada de 1 entre m, 1 menos m al cuadrado, y el coseno es igual a m.
Entonces esta es otra forma de encontrar el ángulo θ2. Entonces, una vez que ya sabemos cómo sacar θ2, vamos a obtener θ1, que ya habíamos dicho que corresponde aquí. Pero como podemos ver, adentro del adentro del triángulo hay otro ángulo que vamos a llamarlo θ. Y juntos forman un ángulo gamma. ¿Sí? Gamma. Vamos a llamarlo gamma, se puede llamar de cualquier modo. Gamma es igual a beta más θ1. Y empecemos por lo más fácil. Despejamos θ1, que sería igual a gamma menos beta, ¿sí? Ok. Entonces, presten atención aquí. Vamos a descomponer, por así decirlo, a estos ángulos, ¿ok? Entonces, si nos fijamos, el ángulo el ángulo beta, perdón, es el ángulo de un triángulo rectángulo. ¿Cuál? Bueno, este. Si trazamos una línea recta desde aquí, ya tenemos un triángulo rectángulo. ¿Sí lo ven? Que sería este. Beta es el ángulo que se forma entre el cateto adyacente, que sería L1 más esta parte, y la hipotenusa, que sería el vector posición. Entonces, vamos a decir que... voy a hacerlo con otro color. Vamos a decir que la tangente de beta, por decir algo, será igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Esta es una identidad trigonométrica, una función trigonométrica que no es de sorprendernos, ya la hemos visto. Pero, ¿quiénes son el cateto opuesto y el cateto adyacente? Bueno, vamos a ver eso. Entonces, seguramente ustedes ya habrán, bueno, a lo mejor ya lo vieron, que el cateto opuesto de beta es el mismo cateto opuesto que el de θ2, ¿sí? Pero solo el cateto opuesto, el cateto adyacente sí es distinto. Entonces, vamos a empezar a obtenerlo. Entonces, vamos a concentrarnos en el triángulo que está adentro de este triángulo, del triángulo grande, que corresponde a L2 y θ2. Entonces, por trigonometría sabemos que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa, que en este caso es L2, por el seno del ángulo, que en este caso es θ2. ¿Sí? Entonces, sustituimos. Y ya, tan fácil como eso. Y ahora viene lo bueno. Ya habíamos dicho que, bueno, por trigonometría sabemos que el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno de el ángulo. Entonces, en un triángulo, el cateto opuesto pues es esta línea que está opuesta al ángulo beta, perdón, en este caso. Y el adyacente es esta línea larga. Como ya lo vieron, esta línea, el cateto adyacente, se compone de L1 y algo más. Vamos a ver qué es ese algo más. Entonces, el cateto adyacente, correspondiente al ángulo beta, es igual a L1 más ¿qué? Más el cateto adyacente del triángulo interno. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Tenemos nuestro triángulo, el grande. Entonces, de aquí, del origen hasta acá, hasta aquí, es L1. Pero de aquí a acá ya es otra distancia. Y esa distancia corresponde al cateto adyacente de este ángulo, de este triángulo interno. Y el cateto adyacente no es otra cosa sino que la hipotenusa, en este caso L2, por el coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, el cateto adyacente de cualquier triángulo rectángulo es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo.
aquí la hipotenusa es L2. Y ya, entonces, tan fácil como eso, sustituimos en esta fórmula L1 más L2 C2 y ya tenemos la tangente del ángulo beta. Perfecto. De acuerdo, entonces aquí lo único que hice fue despejar beta y pues la tangente pasa como tangente a la menos 1 de todo esto, ¿ok? Vamos ahora a obtener la tangente del ángulo gamma, El ángulo gamma corresponde a todo. ¿A qué me refiero con todo? Bueno, la tangente de gamma es igual a my entre mx. ¡Wow! ¿Pero por qué? Bueno, ya habíamos visto al principio del video, cuando este triángulo oblicuo era nuestro manipulador, que aquí, aquí teníamos nuestro eje Y, ya que teníamos nuestro eje X, y aquí en este punto, está el último motor, ¿sí? Y teníamos nuestras coordenadas my y mx, y pues ya, tan simple como eso. ¿Por qué? Porque el ángulo gamma corresponde a, bueno, la hipotenusa del ángulo gamma es el vector posición, ¿sí? Y sus coordenadas, sus catetos son mx y my. Y ya, simple y llanamente por eso. Entonces, podemos decir entonces que el ángulo gamma es igual a la tangente a la menos 1 de las coordenadas my entre mx. Y bueno, ya por último, pues nos fijamos en esta ecuación. Y lo único que nos... ¡Ay, Dios! Lo único que nos... que tenemos que hacer es sustituir. Entonces, teta 1, que es el ángulo que nos falta, este, va a ser igual a gamma menos beta. Y ya tenemos la equivalencia de estos ángulos. Entonces, teta 1 será igual a gamma, que es la tangente a la menos 1 de my y mx, my entre mx, menos beta, que es la tangente a la menos 1 de L2 C2, S2, perdón, L2 S2 sobre L1 más L2 C2. Y listo. Así se obtienen los ángulos teta 1 y teta 2 por el método geométrico. A continuación veremos el método algebraico. Y bueno, una vez que ya vimos de dónde salen estos términos L2 S2 y L1 C2, todo eso, será más fácil la comprensión del método algebraico, ¿sí? Bueno, vamos a ver el método algebraico entonces.